La Habana Vieja, fundada por los españoles como la villa de San Cristóbal de La Habana, el 16 de noviembre de 1519, es una de las ciudades más antiguas erigidas por los europeos en el hemisferio occidental. Ya para el siglo XVII, la ciudad se había convertido en uno de los principales centros de comercio y construcción de barcos en el Caribe. Su antiguo centro mantiene sus grandes fortalezas, una interesante mezcla de monumentos barrocos y neoclásicos, calles estrechas, viejas casas con arcadas, balcones, portones de hierro forjado y patios interiores de gran interés histórico, que constituyen bellísimos ejemplos de arquitectura, convirtiendo a esta ciudad en uno de los conjuntos coloniales más ricos de América Latina. El periodo colonial, que duró casi 400 años, dotó a La Habana de la gran cantidad de edificaciones que hoy la distinguen, y que ha llevado a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a declarar el centro de la ciudad, La Habana Vieja, como Patrimonio Cultural de la Humanidad, en 1982. Visitar La Habana Vieja es un verdadero regalo para la vista y los sentimientos. Sus calles empedradas, la arquitectura de sus edificios, sus plazas, las iglesias, los museos, acompañados del bullicio del tráfico y de sus moradores, de tiendas, bares, restaurantes y música callejera, hacen de ellas un sitio especial. Calle Aguacate. Debe su nombre por la existencia de un frondoso árbol de este fruto, en la huerta del convento de Belén. Los que eran vendidos a precios razonables, para evitar el castigo divino. Se afirma que dicho árbol, del aguacate, fue cortado en el año 1837, y se cuenta también, que existe un atril hecho con la madera de este árbol. Calle Aguiar. Se le llamó así por don Luis José de Aguiar, regidor fiel ejecutor, que se distinguió en el sitio de La Habana, y vivía en dicha calle, casa esquina a Tejadillo. También se le conoció por la Carnicería, al tramo comprendido entre las calles Muralla y Teniente Rey, porque hasta 1812 estuvo en ella la Carnicería del Rey, segunda casa a la derecha, entrando por la calle de Teniente Rey. Calle Bernaza. Se le conoce actualmente por este nombre, debido a don José Bernaza y Riera, quien tuvo en ella una panadería a mediados del siglo XVIII. También se le conoció por Ejido, desde la calle Lamparilla hasta Muralla, porque allí solamente había alguna parte del ejido de la ciudad. La esquina de Bernaza y Lamparilla se llamó La Perinola, y en algunos documentos se ve que este nombre se hizo alguna vez extensivo a toda la calle. La esquina de Teniente Rey y Bernaza se denominó de los Valdeses, por la familia de este apellido, cuyo representante a principios del siglo XIX fue Tomás Valdés Pedroso. Se llamó Plácido, en abril de 1912 como homenaje a la memoria del poeta Gabriel de la Concepción Valdés, conocido por aquel seudónimo, pero luego fue restituido por el nombre actual. Calle Campanario. Debe su nombre por el campanario de la iglesia parroquial de Guadalupe, que ya no existe en la actualidad. Calle Chacón. Se llamó así por don Laureano Chacón Torres, regidor habanero que defendió la ciudad en 1762, y vivió en la calle Cuba esquina a Tejadillo. La casa número 28 de esta calle fue cuartel de artillería y posteriormente propiedad de don Rafael de Cárdenas. En esta calle estuvo en el primer tercio del siglo XVIII la panadería o galletería del Rey, llamada así porque elaboraba el pan y la galleta para las tropas y la marinería. Calle Cristo. Toma su nombre de la iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje, a la que tradicionalmente acudían los marinos, al partir o regresar para solicitar o agradecer la protección contra las eventualidades que se presentaban durante las travesías. Los inicios se remontan a la plazuela de la ermita del Santo Cristo del Buen Viaje o del Humilladero, conocida posteriormente como Plaza del Cristo. Apareció en 1640. Esta ermita servía para señalar el Calvario, umbral de la ciudad, y daba término, a su vez, al ritual procesional del Vía Crucis. En un tiempo se le llamó Plaza de las Lavanderas,
por el gran número de africanas de este oficio, que allí se reunían, antes de asistir a misa en la vecina iglesia. Calle Cuba. El origen de su nombre es incierto para los estudiosos de la toponimia de las calles, y aquí está lo curioso de su denominación, porque Cuba es el nombre de la isla, pero también se llamó así a la ciudad de Santiago en el extremo oriental del país, según afirman los estudiosos de este tema. En tiempos pasados, se le llamó también de la Campana y de la Fundición, porque existió una fundición de metales en el lugar que ocupó la maestranza de artillería. Se alega que fue una de las calles por donde comenzó a extenderse la ciudad hacia el norte, porque llevaba hacia el torreón de la Caleta o de San Lázaro, donde un vigía acechaba la llegada de corsarios y piratas. La calle llegaba muy próxima al litoral, donde rompían las olas de la bahía en épocas remotas. En su recorrido, se levantaron importantes construcciones religiosas, como la iglesia de San Agustín, la del Espíritu Santo y la de la Merced. Calle Dragones. Toma su nombre de uno de los antiguos barrios que lo integran, identificado con ese apelativo por el cuartel de los lanceros de dragones, que existía allí desde 1841. Los orígenes del mismo datan de los primeros 3 siglos, como área de verdes campiñas, bañadas por la Zanja Real, unida a una zona salinizada, de manglares, uvas caletas, que no era otra cosa que los arrecifes del norte. Su actividad económica fundamental se concentró entonces en el abastecimiento de San Cristóbal de La Habana, sobre todo en el periodo de llegada de las flotas a partir de 1561, suministrándole viandas, leche, plátano, maíz, conejos, cerdos, árboles maderables, cantaría, entre otros productos. Una vez construidas las murallas, esta zona quedaba definitivamente como área extramural. Calle Empedrado. Posee este nombre por haber sido la primera calle que se empedró en La Habana, desde la plaza de la Catedral hasta la plaza de San Juan de Dios, con chinas pelonas que duraron hasta 1838, en que se levantaron para sustituirlas por el actual sistema de adoquines. El historiador Manuel Pérez Beato atribuye la elección de esta calle para iniciar el empedrado de La Habana a la gran corriente de agua que bajaba en tiempo de lluvias. En esta calle se encuentran ubicados importantes valores patrimoniales de la ciudad, como la Catedral de La Habana y la Bodeguita del Medio. En las edificaciones que la circundan, confluyen diversos estilos arquitectónicos como el barroco, el arte nouveau y el arte déco. Según el historiador José María de la Torre, algunas de las casas de la calle sufrieron daños durante el bombardeo de los ingleses a La Habana en 1762. Calle Hospital. Su nombre se debe a que conducía al antiguo Hospital de San Lázaro. En 1921 toma el nombre de Hospital, Calle Infanta. Su nombre se debe por la infanta Isabel, hija de Fernando VII y María Cristina. En 1921 se le dio el nombre de Avenida Menocal, en 1928 se le cambió este nombre por el de General Calixto García, pero en la actualidad se le ha seguido llamando Infanta. Calle Lealtad. En 1881, don José María Morejón y Rojas estableció una cigarrería con el nombre de Lealtad, en la esquina que hoy lo conforman las calles Lealtad y Salud. Calle de los Mercaderes. Según escribió el historiador Arrate, en 1761, la calle debe su nombre a la cantidad de tiendas de mercadería, en las que se hallaba lo más precioso de los tejidos de lana, lino, seda, plata y oro entre otras mercancías. Esta importante vía colonial cruzaba, por un costado, a la primera Universidad de La Habana, al convento de San Juan de Letrán, al fondo del Palacio de los Capitanes Generales, el Liceo Artístico y Literario de La Habana, la Casa de la Obra Pía, el primer café de la capital, la taberna, dedicado hoy al cantante Benny Moré. En la esquina con la calle Obispo,
se encuentra la columnata egipciana, primer centro privado capitalino en hacer gestiones para traer desde Estados Unidos el nuevo sistema de gas inflamable para la iluminación de la ciudad. Calle Montserrat. Se llamó así por la ermita de Montserrat, fundada según José María de la Torre en 1695, destruida en 1836 y reedificada en 1844. El terreno donde se edificó esta iglesia era una estancia y tejar de la familia de los Sigleres. Comprendía desde el Parque de la Punta a la Plaza de las Ursulinas, limitada por el oeste por las murallas. La calle Monserrate finalizaba en la plazuela de las Ursulinas, donde existía una caja de agua, de un registro de la zanja real, de donde se abastecían los vecinos y de los lugares cercanos, desde el siglo XVII. Cuando los ingleses sitiaron La Habana, en 1763 se ordenó quitar los techos de guano a las numerosas casuchas de esta calle, en previsión de incendios. Pero pasado este incidente, se volvieron a techar de la misma materia, y duraron hasta muy entrado el siglo XIX. Calle Obispo. Unos historiadores dicen que el nombre de esta concurrida calle se debe a que la frecuentaba en sus diarios paseos el obispo don Pedro Agustín Morel de Santa Cruz. Pero otros aseguran que en 1641 vivía en ella, y la recorría diariamente, el obispo Fray Jerónimo de Lara, hasta que en 1807 al Ayuntamiento de La Habana se le ocurrió llamarla con el nombre del despótico Valeriano Weyler. Al marcharse los españoles, el pueblo habanero quitó todas las placas con el fatídico nombre, y se le sigue llamando Obispo. Actualmente, es una de las calles más concurridas por los turistas, y miles de cubanos, que heredaron la saludable costumbre de los obispos, de pasear por esta hermosa calle. Calle Obra Pía. El apelativo con el que se conoce esta calle, lo debe a la instauración en 1669, por Martín Calvo de la Puerta, de la Casa de Obra Pía, con el objetivo de dar sostenimiento económico cada año a 5 jóvenes huérfanas, para que pudieran formar familia. Construida hacia 1648, esta casa es, sin dudas, una de las de mayor distinción de todas las de la época colonial. Es el producto de la fusión y reconstrucción hacia 1665 de 2 propiedades colindantes, así como de remozamiento a que fue sometida hacia 1793, en el que se le introdujeron algunos elementos y formas del llamado barroco cubano. La portada, presumiblemente concebida y ejecutada en Cádiz hacia 1686, contrasta con la desnudez y sobriedad de la monumental fachada por la calle Obra Pía, por lo que constituye uno de los ejemplos más significativos de la arquitectura habanera. A finales de la década del 60 del siglo XX, se inician las obras de restauración, momento en que se descubre la existencia en ella de una pintura mural, convirtiéndose en el primer inmueble conocido con decoraciones murales. Calle O'Reilly. Se conoce, desde finales del siglo XVI, con los nombres de Calle Honda, del Sumidero, del Basurero y de la Aduana. Su nombre actual lo toma del subinspector segundo cabo Alejandro O'Reilly, quien entró por esta vía en 1763, cuando la Restauración española, tras un año de ocupación británica. Durante la época colonial, y hasta 1863, fue la principal salida de intramuros, por la puerta de Monserrate de la Gran Muralla. Los directorios y guías, comerciales y sociales, constituyen la principal fuente para apreciar la calle O'Reilly, como el eje comercial importante que fue, principalmente, en los finales del siglo XIX, y en las 3 primeras décadas del XX. Nace frente al canal de entrada de la bahía, pasa por la entrada principal del Castillo de la Real Fuerza, a un costado del Palacio de los Capitanes Generales, actual museo de la ciudad, y por innumerables viviendas y otras instalaciones coloniales, y termina en la plazoleta de Alvear, frente al Parque Central de La Habana. Calle Sol. Se le llamó así porque había pintado un sol en una bodega situada en una de las esquinas con la calle Aguacate.
Se llamó de la pólvora a fines del siglo XVII y principios del XVIII, porque se trasladaba hacia allí la pólvora que se almacenaba en el castillo de la Real Fuerza. En 1754 se decía de la pólvora vieja. También se le llamó del compás de Santa Clara, por ser terreno aledaño al convento de este nombre. Calle Trocadero. En 1823, esta calle se llamaba León de Oro. Cuando los franceses tomaron el fuerte Trocadero de Cádiz, y se le dio ese nombre. El fuerte que perdieron en España, lo rescataron en una calle en Cuba. Bueno, algo es algo. Calle Villegas. Tomó su nombre por Raimundo Borges Villegas, que vivió en ella. Se llamó también de la Condesa de Bayona. A la esquina de la calle de la Obra Pía se le decía el hoyo de la Artemisa, por un gran hoyo que había junto a un árbol de Artemisa. La parte de calle, que comprende desde la Plaza del Cristo a la calle Luz, se llamó del Palo Hediondo. Calle Zanja. Este nombre se debe a que por ella corrían las aguas de la Zanja Real, que abastecía a La Habana. Canal sin cubierta construido en 1592 de unos 10 kilómetros de longitud, que más tarde se transformará en el acueducto de Fernando VII. Concluido en 1835, que pasaría a formar parte del sistema de acueductos de La Habana colonial. También se llamó línea del ferrocarril de Güines, que corría por ella, lo mismo que después corrían los trenes que iban por La Ceiba, Puentes Grandes y Playa de Marianao. En marzo de 1916, se le dio el nombre de Finlay, en homenaje al ilustre médico cubano Carlos J. Finlay, descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla. En 1936 se le restituyó a su nombre original Zanja. Al recorrer las calles de La Habana Vieja, experimentas una fascinación por la historia colonial española, de una ciudad patrimonio de la humanidad. La diversidad de estilos arquitectónicos de sus edificios, la antigüedad y la huella del paso de los años, lo hacen un sitio especial. Habana, mi vieja Habana, señora Victoria de conquistadores y gente, con sus religiones, hermosa dama. Habana,